La Iglesia Vino Nuevo se complace en presentar la poderosa palabra de Dios que cambia nuestras vidas. Quédese con nosotros a disfrutar este precioso Voy a invitarlos mensaje. a que abran sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo 53. Leemos la palabra. Dice así, del verso 1 al 12. Son 12 versículos nomás, vamos a leer todo el capítulo. Vamos a ver algunas cosas que están aquí muy interesantes sobre las cuales es necesario que las consideremos. Dice la palabra, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque no hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré mi parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Este capítulo, muchos le han llamado, o lo han resumido, o han visto así como el Evangelio en sí está comprimido en estos 12 versículos. Pero hay muchas cosas interesantes sobre las cuales quiero que usted note. En primer lugar, hay más de 23 palabras que se usan negativamente. 23 palabras. Si usted se fija, en relación con el renuevo, o sea, con el siervo de Jehová, la Biblia, o Isaías el profeta, quien tuvo esta visión del renuevo, nos habla de lo que él iba prácticamente a sufrir. Muchas palabras se dijeron, como fue cortado, fue contado con los pecadores, fue muerto, fue herido, fue con los impíos, fue contado con ellos. Encontramos la palabra rebelión y todas esas cosas. Si usted se fija, este capítulo es el que más habla de palabras, hermanos, con relación al pecado, a la maldad de los hombres, a la maldad de este mundo. Otra cosa que quiero que usted vea aquí, hermanos, es los verbos, cómo están escritos. Porque muchas veces, hermanos, nosotros leemos la escritura y vamos pasando y leemos de corrido y nosotros no nos damos cuenta ni qué es lo que estamos leyendo. Estamos leyendo nuestro idioma, el castellano, el español, pero si usted se fija, cuando Isaías
ve esta visión y tiene el renuevo delante de él, muchos de los verbos que él utilizó, uno los utilizó en un presente continuo, otros los utilizó en un pasado, y otros, hermanos, pues como la palabra fue, dice que él fue, además dice fue herido. Entonces, muchas veces cuando no se tiene el conocimiento de la Escritura, nosotros decimos, ¿cómo es posible que en un solo texto pueda encontrar dos verbos que están conjugados, uno en un tiempo presente y en un tiempo pasado, hablando de la misma persona? Cuando nosotros leemos la Biblia en su totalidad y nos damos cuenta del trabajo que Dios hace, hermanos, nos quedamos fascinados. ¿Por qué? Porque está muchas veces escrita de esta manera la Biblia. Isaías mira al siervo como que si lo estuviera delante de él. Luego Isaías lo mira en el futuro. Luego Isaías lo ve, dice, habla como en el pasado, como que si las cosas ya sucedieron. ¿Por qué sucede esto? Porque la palabra de Dios aquí en este libro de Isaías, en los capítulos 50, usted puede encontrar, hermano, que Dios ha dicho que solamente Él conoce el pasado, el futuro y todo el tiempo. Dice que Él, antes de hacer una obra, dice que Él ya la conoce por perfección. Dice que la da primero a anunciar por medio de los profetas, la ordena. Y cuando Dios pone algo, hermanos, por obra en el mundo, es porque eso ya Dios lo terminó. Por ejemplo, tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 13, verso 8. Ahí dice que la adoraron todos aquellos, dice que no estaban escritos su nombre en el libro de la vida. Y luego dice, del Cordero dice que fue sacrificado desde la fundación del mundo. Entonces, ¿desde cuándo fue sacrificado el Cordero? Desde la fundación del mundo. Por eso, dentro de ese conocimiento, Dios pudo justificar a los del pasado, juntamente con los del presente, o los que estuvieron en el tiempo de Cristo, como los del pasado, o los del futuro, que somos ahora, que hemos creído la Escritura, que se dijo, lo que se dijo antiguamente, lo que se dijo en el pasado. Ahora nosotros también lo creemos. Se creerá también los que, hasta donde llegue esta historia, hermanos, de este mundo, van a creer también y van a ser justificados igualmente como nosotros, como los del pasado, el presente. Por eso muchas escrituras, hermanos, cuando están en estos términos, usted nomás tiene que conocer algo. Y es que Dios dijo que lo que Él ya da a conocer o lo que Él ha puesto a funcionar en el mundo es porque Él ya lo ha terminado. Por eso vemos, hermanos, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de la historia de José? Uno de los hijos de Jacob. Si usted se fija, hermano, José, a mí me llama la atención porque en todo lo que a este hombre le pasó, él nunca, hermanos, lo vemos renegando. José tiene dos sueños. El primero es, dice que él mira, dice, unos manojos de espigas que se doblaban delante de él. Luego dice que él ve, en otro sueño, mira, dice, la luna y el sol y 11 estrellas que se inclinaban delante de él. De antemano Dios le había enseñado el futuro a este hombre. Por eso todo lo que pasó, José pasó por cárcel, lo vendieron sus hermanos, fue menospreciado y todo eso. ¿Sabe por qué José nunca renegó ni dijo nada? Porque dijo, es que esto no es lo que yo he visto. Dios me ha enseñado un futuro glorioso. Entonces lo que yo estoy pasando aquí ahorita, esto no es lo que Dios me ha enseñado. En este capítulo vemos muchas cosas, como aquel verso que leímos que dice que Jehová quiso quebrantar al renuevo. Cualquiera de nosotros puede decir, bueno, qué sentimientos los que Dios tiene, ¿no? ¿Cómo va a quebrantar a su hijo? Sujetándolo, dice, a padecimiento. Pero usted sabe que todas las cosas que Dios las hace con un propósito. Muchas veces nosotros estamos en medio de la tormenta, muchas veces estamos en medio de dificultades, en medio de problemas, en medio de angustias. Y nosotros nos desesperamos, no hayamos qué hacer. Pero ¿sabe qué? Hay que tener paciencia. En medio tal vez de eso Dios nos quiere enseñar, nos quiere mostrar algo. Vemos al justo Job, él dice de que él había sido, cuando él revela su corazón y dice las cosas, él dice, es un libro muy bonito porque
En él podemos ver cómo el hombre descubre su corazón. Y dice que aunque en medio de la angustia, él nunca se atrevió a proferir palabra mala contra Dios. Además de eso, él dice que toda su vida, dice, la había conducido, dice él, con temor y con temblor delante de Dios. Revela las cosas de su corazón, revela sus pensamientos, revela sus intenciones. Pero muchas veces no entendemos por qué la mano de Dios se agrava sobre cada persona, mayormente aquellos que dicen que creen en Dios. Lo que los profetas han dicho, hermanos, referente al pueblo de Dios también, y nosotros como pueblo de Dios y como cuerpo de Cristo en esta tierra, muchas veces vemos el futuro que se avecina como un futuro, hermanos, bastante negro, espantoso, una persecución contra la iglesia. Muchas personas dicen, es que Dios, dice, es demasiado bueno para que castigue a sus hijos. Cuando yo oigo pensar o oigo hablar a esa clase de cristianos, yo digo, ¿no han leído, realmente las Escrituras? ¿Cómo terminaron los apóstoles? ¿Cómo terminó el propio Hijo de Dios? Clavado en una cruz, desnudo, avergonzado, maltratado. Su rostro lo desfiguraron, dice el capítulo 52 de este libro, de tal manera que no se podía ni conocer quién era, tanto golpe que le dieron. Le arrancaron su barba. Y nosotros, dice, a sus hijitos, dice, nos va a consentir, nos va a tener, nos va a apapachar ahí, que no nos pase absolutamente nada. La iglesia del primer siglo sufrió, los persiguieron. Tenemos el primer mártir, el hermano del Señor, Jacobo. Herodes lo mata. Luego sigue Esteban. Y empieza la persecución contra la iglesia. ¿Sería que Dios abandonó a su pueblo? Muchas veces cuando los cristianos, hermanos, se enfrentan a esta clase de problemas o a persecuciones, o un hermano que está sufriendo persecución o que está metido en cualquier prueba, aquellos hermanos muy santificados, usted se ha fijado de esos hermanos muy santificados, que brotan unción por todos lados, dice que el hermano tal vez está en pecado, dicen. No, las cosas no son así de esa manera. La Biblia nos habla, hermano, del sufrimiento. Y en este mundo, dijo Jesucristo, tendréis aflicción, pero dijo, confiad porque yo he vencido al mundo. ¿Qué es el mundo para nosotros? En la palabra de Dios, el mundo lo encontramos de muchas definiciones. Pero pongamos aquella que nosotros vemos aquí. Todo este cuadro que Isaías el profeta revela aquí. Hombres impíos, hombres malvados, hombres que cerraron los oídos a la palabra de Dios, hombres que conociendo la voluntad de Dios no la hicieron, hombres que tal vez tuvieron la oportunidad de hacer más y no lo hicieron. De todo nosotros vemos en la palabra del Señor. Y aquí en este relato que Isaías nos cuenta, vemos otro nombre más que se le da al Señor Jesucristo, el renuevo. Leyendo yo unos judíos que sacan sus videos en YouTube, ellos dicen de que jamás, dice Dios, dice, si él dice al descendiente de David, dice, jamás, dicen ellos, que él dice dejara caer una de sus promesas que él ha hablado en la palabra. Y dicen, y en el capítulo 53, dice de Isaías el libro, no está hablando de el renuevo, no está hablando, dice, del Hijo de Dios. Está hablando de un hombre más, pero no está hablando, dice, del Mesías. Mi pregunta es, si en el mismo capítulo se nos dice que por su conocimiento, dice, el justo justificará a muchos. Además dice que después de, dice, haber puesto su vida en expiación por el pecado y por los transgresores, dice, verá fruto. Está hablando de la resurrección. ¿Quién más, digo yo? ¿Quién más que el Hijo de Dios podía hacer esto? Redimirnos del pecado, lavar los pecados, comprar un pueblo para sí mismo, un remanente en el cual, dice la palabra de Dios, iba a glorificar a Dios con todo su corazón. Si la misma palabra de Dios dice en el capítulo 3 del libro de Romanos que no hay justo ni siquiera uno. Malas noticias va para todos. No hay justo ni siquiera uno.
Entonces, ¿de quién más podría hablar el libro sino más que del Mesías, el Hijo de Dios? Isaías dice claramente en este libro que el renuevo subiría, dice, como raíz de tierra seca, dice, no veremos en él hermosura ni atractivo para que le deseemos. Usted se ha fijado en los predicadores de hoy en este tiempo, hermano, que si no es el grito, que si no es el traje que traen, que si no es otro, quieren impresionar a la gente. Jesucristo dice en la Biblia que no tenía ni siquiera hermosura, nada, dice el profeta Isaías, para que deseemos de él. Pero cuando ese hombre abrió la boca, la Biblia lo dice, sobre sus labios, dice, se derramó, dice, la sabiduría, dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Por qué? Porque no es la impresión, no es el físico, no es nada, es lo que está dentro. Pablo, el apóstol Pablo dijo, tenemos este tesoro, dice, en vasos de barro. ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros? El glorioso Espíritu Santo que Dios ha puesto. Ese tesoro está aquí. Jesucristo, cuando él fue bautizado, hermanos, el Señor dice que vino el Espíritu Santo sobre él, dice, y desde ese momento quedó, dice, sujeto en obediencia al Espíritu Santo. O sea que la hermosura o muchas cosas que nosotros podamos ver, hermano, o que podamos entender, no es, hermano, simplemente físicamente. Isaías vio, hermano, algo más en esta persona. Además de esto, Isaías dice que lo despreciaron. Imagínense, capítulo 1 de San Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Despreciado, dice, y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Mi hermano, yo me imagino como que Dios estaba haciendo un experimento. Un experimento. Jesús el Señor, hermanos, fue un hombre en el cual, si usted ve, lo tocaron muchas cosas. Fue puesto a prueba con muchas cosas. Aquellos hombres, los religiosos de su tiempo, hermanos, cuando el Señor hacía milagros y multitudes lo seguían, ellos estaban preocupados. Decían, ¿qué vamos a hacer? Todo el mundo se va atrás de ellos, decía. Ellos estaban preocupados y en vez de poner atención, escuchar lo que ese hombre decía, como uno de ellos, Nicodemo, se juntaron a una con los herodianos, los fariseos, los saduceos para pelear contra él, para cazarlo de alguna manera, hermanos, y poder acusarlo. Todo esto, hermanos, dice que Dios lo experimentó en él, en Cristo, el varón de dolores. ¿Se ha fijado, hermano, usted que muchas veces a mucha gente se le hace una pregunta y usted ni ha terminado de preguntar y ya le están contestando? No, ni piensan para contestar. Cristo fue experimentado en todo. El Hijo de Dios. Isaías dice que fue experimentado en quebranto. Y dice que como que escondimos de él el rostro. En el plano, hermanos, que Isaías pone la humanidad con el Hijo de Dios, nos merecíamos, dice, realmente el infierno, el castigo de Dios. Pero Dios, que es rico y bueno en misericordia, como dicen los escritores del Nuevo Testamento, dice que nos amó con un amor de tal manera que nos perdonó en su Hijo, en Jesucristo. Quiero que vea un par de cositas aquí, en estos versículos. Hay una religión muy popular. La religión popular todo el tiempo pone, ve nada más, dice, el sufrimiento, la angustia. Ve esto en Cristo. Pero ¿sabe qué la religión nunca dice? Que por nuestra culpa el Hijo de Dios fue maltratado de esa manera. Todo lo enfocan en la cruz, en la sangre, en estas cosas y aquí allá. Pero nunca dicen que por el pecado nuestro y por la maldad nuestra, el Hijo de Dios fue maltratado de esa manera. Muchas veces vemos
al Hijo de Dios sufriendo el maltrato que de antemano, dice, los profetas habían visto. Pero nosotros no alcanzamos a vislumbrar, hermanos, más allá. Como le digo, nada más ponemos la mira en las cosas en las cuales nosotros hemos sido instruidos por la teología humana. Pero la palabra de Dios dice que todo esto fue por causa del pecado, dice, de mi pueblo y por la rebelión de mi pueblo. Si Isaías está hablando de los judíos, pero más tarde el Señor Jesucristo dice en el libro de San Juan, hay otras ovejas, dice, que no son de este rebaño que también voy a traer. Está hablando de nosotros, de los gentiles. Luego el apóstol Pablo también en todas sus epístolas, él dice de que nosotros debemos de ver, dice, la gracia de Dios, hermanos, como aquello de que esa gracia, dice, ha sido tan buena para con nosotros que nosotros debemos de hacer, dice, las cosas que Jesucristo también hizo. O sea, ambos pueblos fuimos culpables delante de Dios de que el renuevo terminara como terminó, colgado en una cruz y sepultado en una tumba prestada. ¿Sabe por qué a Cristo lo sepultaron en una tumba prestada? Mire lo que dice el verso 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Se fija que aquí el profeta con qué cuidado dice que por sus heridas fuimos nosotros curados, no dice sanados. Porque muchos predican de una fe sanadora. Si en verdad existiera una fe sanadora, hermano, entonces nadie se muriera. Yo vengo enfermo y viniera aquel hermano que tiene una fe sanadora, una fe que realmente a todos sana. Entonces le dije, hermano, estoy enfermo, venga, ore por mí, sáneme otra vez. Tuviéramos al hermano Pablo todavía caminando aquí, ¿no? Al hermano Pedro, a Matusalén. Entonces, Isaías con mucho cuidado dice, fuimos nosotros curados. Pero Isaías de lo que está hablando, de la cura que está hablando Isaías, es de la cura del pecado. Dice que el renuevo llevaría, dice, Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, dice, y nos sanaría del quebranto, del abandono, del pecado que nos asedia, de la desesperación, de la confusión. Dice Isaías, como ovejas, dice, corrimos cada quien, dice, por su camino. Fíjese, hermano, que eso contrasta lo que dice, hermano, o la idea que nosotros tenemos, hermano, de un rebaño. Porque si usted ha visto, hermano, la idea del pastor y el rebaño, dice que el pastor va enfrente y las ovejas lo siguen. Entonces quiere decir que si cada oveja agarró por su lado es porque no habían pastores. O cada oveja se hizo su propia religión. Así está la iglesia de Cristo ahora. Parecen grupos de ovejas que andan por ahí regadas y todas corren de un lado para otro. No nos juntamos con la iglesia fulana porque aquellos dicen que creen en esto. Está la otra iglesia, ya no, tampoco nos juntamos con ellos porque estos creen en otra cosa. No, allí no vamos porque todo el mundo habla en lenguas y hacen un solo relajo, esto aquí, allá y esto otro. No, y nosotros aquí somos como muy calladitos y ordenaditos, dice. O aquellos allá, dice, que usan el velo y que nosotros no usamos el velo. Muchas veces, hermanos, la iglesia de Cristo se confunde. Se confunde por la simple y sencilla razón, hermanos, porque no conoce la Biblia. Si conociera la palabra de Dios, no estuviéramos en el caos en el que nosotros estamos como iglesia ahora en este tiempo. La historia se repite nuevamente. Ovejas sin pastor. Pero ya no podemos sacrificar a Cristo, es lo único. ¿Por qué? Porque Cristo ya fue muerto una sola vez y una sola vez padeció por el pecado y una vez nada más sufrió la muerte y Él no va a volver a sufrir eso nada más, nunca más. Resucitó y ahora está sentado a la diestra del Padre y dice la Biblia que va a venir nuevamente a juzgar a vivos y muertos y a levantar su iglesia también. Pero la iglesia, hermano, tiene que recordar lo que el Señor, lo que tanto los profetas
como los apóstoles del Señor dijeron, para tener cuidado, porque este tiempo, hermano, está muy difícil. Este tiempo está muy difícil. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su propio camino. Le voy a hablar de esto un poquito. Cuando Israel regresa de Babilonia, cuando Nabucodonosor y su ejército se llevan cautiva toda Judá para Babilonia, cuando los judíos que regresan con una enseñanza muy extraña. Y fueron como aquellos judíos que decían, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguien jura por la ofrenda ya se convirtió en deudor. Y muchas cosas así hicieron. Tenían una tradición oral, porque cuando se fueron, no se llevaron los libros se quedaron. Entonces allá los viejos que se fueron empezaron con una tradición oral, a decir las cosas. En el capítulo 15 del Evangelio de Mateo, se encuentra Jesucristo con unos religiosos y le dicen, vienen y regañan al maestro, dicen, maestro, ¿por qué no reprendes a tus discípulos? Porque no se lavan las manos antes de comer. Y quebrantan la tradición de los ancianos. Les dijo, hipócritas, les dijo Cristo. ¿Qué artistas son ustedes? Más le dijo. Pretendiendo lavarse las manos, les dijo, ustedes piensan que ya han cumplido el mandamiento de Dios. No les dijo. Eso no quiere decir nada. Coma con las manos sucias, tal vez le podrá dar un buen dolor de estómago. Pero que usted dice, va a pecar contra Dios, dijo Cristo, eso no, eso es mentira. Y les dijo, por culpa de su tradición, dice, ustedes han invalidado el mandamiento de Dios. Porque si alguno de ustedes le dice a su padre y a su madre, escorban con todo aquello que te puedo ayudar, dice, ya no dejan a honrar al padre y a la madre, dice, y por su tradición, dice, ustedes han, dice, quebrado los mandamientos de Dios. Ahora le dicen a la gente, use las faldas hasta el suelo, o el pelo, si es posible, hasta el suelo también. Pero ¿cómo está el corazón? ¿Cómo está el corazón? Ahora le dicen, no, hermano, usted se tiene que tapar, dice, si Dios no la escucha a usted. Los hombres, hermano, ¿qué nos dicen de los hermanos? Nos andamos echando demasiadas flores. Igual dijo el Señor Jesucristo, se lo dijo a los fariseos, ¿y cómo puede penetrar mi palabra en ustedes? Les dijo, si ustedes se andan dando gloria los unos a los otros. Así estaba este pueblo cuando regresó de Babilonia. La iglesia en este tiempo, hermanos, ha cogido un montón de ideas y las ha metido y se las ha impuesto al pueblo de Dios y piensan que por guardar todo eso van para el cielo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en el capítulo 15 del Evangelio de Mateo? Ahí de los versos 19 en adelante. El Señor Jesucristo dijo que no, dice, lo que contamina al hombre es lavarse las manos, sino lo que sale del corazón, que son los adulterios, las fornicaciones, las blasfemias, las palabras deshonestas, el robo, el hurto y todo eso. Engañando aquí al gobierno, hermano, muchas veces. Todo eso, hermano, un día Dios nos va a decir, ¿por qué hiciste esto? No es porque vengamos bien arregladitos, bien cubiertos y bien todo eso, vamos para el cielo. No, Señor, es la palabra de Dios la que tiene que estar en nuestro corazón. Simplemente la palabra de Dios. No nos vamos a convertir en un montón de religiosos como en el tiempo de Cristo. Y a la hora que suenen trompetas en el cielo decir nos vamos y no nos vamos. Entonces Isaías nos muestra un cuadro bien clarito. Bien clarito. Mucho cuidado. Atendamos bien a lo que la palabra de Dios dice. Veamos, hermanos, lo que es pecado, lo que es malo. Eso hay que ver en la palabra de Dios. Mira, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro tenían un discernimiento que si en este tiempo, hermano, estos hombres visitaran las iglesias, a saber cuántos diáconos estuviéramos recogiendo personas, ¿no? Necesitamos, hermanos, la ayuda del Señor en este tiempo, la ayuda de Dios, porque el enemigo número uno de la iglesia, muchos piensan que es el diablo, fíjense. ¿Saben cuál es el enemigo número uno de la iglesia? La ignorancia. Ignorar la palabra de Dios. Eso nos lleva a un desastre tremendo.
Verso 10, quiero hablarles un poco del verso 10 también. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Cuando hablamos de este verso, dice aquí, con todo eso, Jehová quiso. Cuando usted escucha la palabra, pero le digo, muchas veces están conjugadas las cosas de una manera que nosotros hay que entenderlas. Jehová dice, Jehová quiso, o fue la voluntad de Dios, o de esa manera Dios lo quiso, así lo voy a hacer. Sujetándole, dice, a padecimiento, lo quebrantó. ¿Qué entendemos nosotros por la palabra quebrantar? ¿Alguna vez hemos leído la definición en algún diccionario bíblico? El quebranto, ¿qué es el quebranto? Porque el quebranto no está hablando de lo físico, el quebranto está hablando máximamente del espíritu. Habla de eso. Dice, Jehová quiso quebrantarlo. Y hermano, que cuando escucho textos de esta manera, recuerdo mi vida pasada en unas iglesias que he estado, donde los hombres son tan ungidos, como les digo. Decía un pastor, yo me monto en Satanás y lo ensillo, dice, lo agarro como caballo. Y yo me quedaba pensando en eso, lo que este hombre decía. ¿Se acuerda que le dijo Satanás a Dios? Préstame un ratito a Job, le dijo. Y mire cómo puso Satanás a un hombre justo. Y diciendo que se monta en él y que lo ensilla. Cuando usted escucha todos esos disparates en un púlpito, ¿sabe qué? Váyase de esa iglesia. ¿Alguna vez ha visitado una iglesia así? Porque eso no es Biblia. La iglesia ahora se ha vuelto emocionalista. Le duele la uña a alguien y ya no venimos a la iglesia. Cuando nos sentimos alegres y contentos, hacemos todo, hermano, lo que está en nuestra mano. Pero cuando pasa algo extraño en nuestra vida, no queremos hacer la voluntad de Dios. Imagínense que la voluntad de Dios era que el Hijo de Dios terminara en una cruz. Jehová dice, lo quiso quebrantar, menospreciado, escondieron de él el rostro, lo menospreciaron, lo trataron hasta samaritano le dijeron a Cristo. ¿Quiere decir eso? Que era hasta un ilegal allí en el territorio de Israel. Todos se hicieron con el Hijo de Dios, pero esa era la voluntad de Dios. Y muchas veces la iglesia simplemente dice, no, la voluntad de Dios es que su pueblo no sufra. ¿Dónde está eso escrito? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? En el mundo tendréis aflicción. ¿Y sabe muchas veces por qué somos afligidos? Usted sabe que Jesucristo tuvo que aprender, oiga bien. Un día yo le dije esto a un hermano, por poco me tira la Biblia en la cara. Si el Señor todo lo sabe, ¿usted qué se cree? Me dijo, bueno, ahí está escrito. Le dije yo, ¿qué quiere que haga? El Señor dice, tuvo que aprender por medio del sufrimiento la obediencia. Y si no me cree, porque los veo un poco incrédulos, vayan a Hebreos 5:8 y léanlo. Eso es lo que está diciendo este texto aquí, que Jehová quiso quebrantarlo. Y si Jehová Dios quiso quebrantar al renuevo, es porque había un propósito de Dios. No simplemente porque Jehová quería quebrantarlo, sino porque había un propósito. ¿Y el propósito cuál era? Que el Hijo, el renuevo, aprendiera la obediencia. ¿Alguien lo tiene? Que lo lea. No, me va a decir que el hermano aquí me está mintiendo. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos a través del sufrimiento? A obedecer. La iglesia se quiere ir nada más con todo y zapatos y todo sin sufrimiento al cielo, ¿eh? Pero ¿sabe qué? La iglesia, para que sea estructurada y sea también, hermano, que valore lo que tiene que sufrir. Cuando vimos el sufrimiento como que no nos gusta. Dice, uy, no, eso no nos gusta. Eso es para los hermanos malos, aquellos que andan en pecado todavía. Pero nosotros que a menos nos brotan alas, vaya una aureola de santidad, dice, no, vamos para el cielo. ¿Por qué vamos a sufrir? Pero si la voluntad de Dios es sujetar, hermanos, a padecimiento, es porque hay propósito, y el propósito simplemente era aprender la obediencia. Cuando las cosas vayan mal, cuando las cosas no salgan como queramos,
acordémonos del renuevo del Hijo de Dios. Si Dios sujetó a su Hijo a padecimiento, entregándolo a una muerte tan cruel, y por lo cual, dice Jesús, aprendió la obediencia. Cuando nosotros estemos pasando por algo, hermanos, recordemos a Cristo. Recordemos al Hijo de Dios. A veces, hermanos, muchas veces pensamos que las tribulaciones y las pruebas que uno pasa, solamente uno las está sufriendo. Y dijo el apóstol Pedro, tal como no leemos la Biblia, ¿va? Pero dijo el apóstol Pedro, todas las aflicciones se van cumpliendo, dicen el pueblo de Dios. Las mismas, dice. No hay nada nuevo. El mismo apóstol Pedro dijo, ¿y por qué se sorprenden por el fuego de la prueba que les ha venido? ¿Por qué se sorprenden? ¿Por qué nos sorprendemos, hermanos, de que estamos siendo atribulados de muchas maneras? Se avecinan cosas fuertes, se avecinan cosas malas. Y estamos parados en un suelo, hermanos, donde una nación, hermanos, no respeta ni su propia constitución. ¿Qué esperamos nosotros entonces? Si el hombre no tiene temor de Dios, con su mentado política correctiva que tienen ahora, usted ya no puede menospreciar a las lesbianas, homosexuales y todos esos. Porque el gobierno está diciendo eso es incorrecto hacerlo. Está diciendo la Biblia está equivocada. Poco a poco van metiendo las cosas. Cuando vengamos a sentir vamos a estar hasta el cuello y nos van a perseguir de tal manera que el que hable la palabra de Dios o cárcel o le van a dar algo otra cosa. Entonces se probará si es cierto que andamos conforme a la voluntad de Dios. Entonces se verá si somos hijos de Dios. Entonces veremos si que vamos a querer sufrir por Dios. Entonces vamos a nosotros a ser probados de tal manera para ver si nosotros, hermanos, podemos realizar en medio, hermanos, de una gran persecución, la voluntad de Dios. Hermanos amados, lo que está escrito viene. Lo que está escrito en la palabra de Dios viene. El renuevo, Dios nos lo enseña, de que se enfrentó a toda clase de dificultad, se enfrentó al pecado, se enfrentó a la muerte, se enfrentó a los impíos, se enfrentó al menosprecio, se enfrentó a la rebelión, se enfrentó, hermano, a tanta cosa. Y el pueblo de Dios, hermanos, ¿cree que no va a sufrir eso? Claro que sí. Claro que sí lo vamos a sufrir. Tenemos un evangelio muy suave, muy easy, muy tranquilo, un evangelio que nadie se arrugue. Un evangelio bien suavecito, casi como el que predica Joel Osteen. Pero ¿sabe qué? Que no se nos olvide lo que Dios ha dicho en su palabra. Si tenemos que ser, hermanos, probados, como dice la Escritura, hay propósitos, no se le olvide. 3 cosas y con esto terminamos porque tenemos la cena. Número 1. La Biblia dice en este pasaje que estamos leyendo, que por su conocimiento, dice, el siervo justificaría a muchos. Entonces, ¿la justificación de qué manera viene? Porque usted conozca la voluntad de Dios, lo que Dios quiso hacer. Por eso en esta iglesia, hermanos, agarramos libro por libro, verso por verso, y nos leemos todo. El hermano pastor tiene la tarea, hermanos, de predicar todo un libro entero y explicarlo a la iglesia. Hay otras iglesias donde nada más del caballo blanco donde se cayó el apóstol Pablo predican. Usted sabe lo que le digo, ¿no? ¿Cuál caballo? Dice, si no dice caballo. Solo cosas así. O de la fe sanadora. O de que usted sea próspero. Y de muchas cosas así semejantes. Solo de eso predican. Yo le doy gracias a Dios por el trabajo del hermano pastor, enseñándonos la palabra de Dios de esa manera. Ahí no se acaba, hermanos, la información. Recuerde
La justificación viene por medio del conocimiento. Si usted no conoce la palabra de Dios, la Biblia, por eso muchas veces andamos con muchas dudas. Dice otro verso aquí. Después de la aflicción, dice que sufriría el siervo, vería linaje. Linaje quiere decir descendencia, casa o familia. Entonces quiere decir de que el renuevo o el Hijo de Dios, después de la aflicción de su alma, vería a los que Él justificó a través del conocimiento que Él trajo. La palabra de Dios dice que en ningún otro hay salvación, porque Dios nos ha dado el nombre de ningún otro bajo del cielo por el cual nosotros podamos ser salvos, y ese es Jesucristo el Señor. No hay otro, dice la Biblia, no hay otro. Entonces tenemos que repetir, enseñar lo mismo todo el tiempo. Fíjese que hay personas que dicen que a ellos dice que no les gusta repetir, pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? El mismo Señor Jesucristo decía, os vuelvo a decir esto. ¿Quién es el que repetía más? Era Cristo. Los profetas, ¿qué es lo que hacían? Abandonaron la ley, fueron transgresores delante de Dios, le dieron la espalda a Dios y volvían a repetir lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros los seres humanos como que nos cuesta mucho entender. No entendemos tan fácilmente. No queremos experimentar por cabeza ajena, decían los abuelitos. Por cabeza propia, decimos, yo quiero saber qué es. Además de eso, vemos que el Hijo de Dios dice que cargó Jehová Dios el pecado en él. Te dije 3 cosas. ¿Por qué le quiero a usted repetir esto? Que Jehová Dios cargó en él el pecado de todos nosotros, dice Isaías. ¿Sabe usted, hermano, que ahora hay iglesias, así se lo digo, donde están clavando nuevamente los pecados en la cruz? Escriba, dice ahí en un papelito lo que a usted lo que le molesta aquí adentro. Trae un alfiler y lo clava ahí en la cruz. ¿O cuál era el otro? Como que habían hecho un hoyo por ahí, ¿no? Donde aventaban no sé qué cosa ahí, dice, también a tapar los pecados. Bueno, ¿no dice ya la Biblia que de antemano dice que Dios cargó en Jesucristo ya el pecado? Y Jesucristo trató con el pecado una sola vez y se acabó. Dice el libro de los Hebreos, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces yo me pregunto, ¿y por qué la iglesia sigue colgando los pecados nuevamente en una cruz? ¿Se fija, hermano, qué importante es conocer la voluntad de Dios? Conocer lo que Dios hizo a través de su Hijo. Es muy interesante, es muy bueno conocerlo. Que la conciencia, hermano, aquel juez que está como un martillo en nuestro cerebro, nos enseñe y nos diga si estamos bien. La Biblia aquí dice que Dios cargó en Jesucristo el pecado de todos nosotros. De todos nosotros. Isaías ve, hermano, la culminación del pecado en Jesucristo. Cómo Dios lo trató. Porque la sabiduría de Dios, hermanos, es muy grande. La sabiduría de Dios dijo que Él iba a edificar una casa. Y le iba a poner, dice, 7 bases. Y sobre esas 7 bases, hermanos, iba a levantar un edificio. Está hablando, hermano, de lo que Dios estaba haciendo en el futuro, iba a hacer en el futuro. El evangelio no hay que cambiarlo. Las buenas nuevas no hay que cambiarlo. Por eso Isaías dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Usted sabe que la iglesia misma ahora, la iglesia de Cristo, no cree en muchas cosas y lo que la palabra de Dios enseña. Y la iglesia anda diciendo muchas cosas que la Biblia no lo dice. Esos son los tiempos en los cuales nosotros hemos llegado.
La idea central de todo este asunto es: Dios preparó al renuevo para traer gran salvación, primeramente a los judíos y también a nosotros los gentiles. En eso se centra, hermanos, la palabra de Dios, el evangelio de Dios, el mensaje de Dios. Cuando se anuncia la palabra, se predica la palabra, se dice la palabra. Y usted se fija, hermano, la actitud que el pueblo de Dios coge en ese momento. ¿Sabe por qué se lo digo? Por dos cosas muy diferentes. Yo sé que son dos cosas muy diferentes. Hay un momento de alabanza y de adoración a Dios en el cual todo el mundo está sonriente, nos gozamos, brincamos, hacemos esto otro. Pero cuando viene lo que nos nutre, el pan de dieta como este, si usted estuviera parado aquí, usted viera los rostros que usted ve allá de aquel lado. Este es pan de dieta, hermanos, que hay que digerirlo, hay que comerlo. Y así con este pensamiento, hermanos, los dejo hasta aquí. Queremos invitarte a que sigas escuchando estos temas hermosos de aprendizaje y edificación. Si gustas visitarnos, nos encontramos ubicados en el 2400 West 7th Street, Reno, Nevada, 89503, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, con el pastor David Moreno. Te esperamos. Dios te bendiga.